Jesús Martín del Campo por su participación y le damos la palabra a Genaro Arteaga del Sindicato Nacional Minero. Adelante, Genaro. Agradezco la invitación de la Casa LAM principalmente y me siento muy honrado de estar aquí con ustedes y siendo portador de un saludo fraternal y un mensaje de nuestro secretario general, el compañero Napoleón Gómez Urrutia. Estimados compañeros y compañeras asistentes a este foro, reciban un saludo muy cordial de los miembros del Sindicato Nacional de Mineros que me honro en presidir. Mucho me hubiera gustado compartir la mesa de una manera directa con todos ustedes, pero circunstancias conocidas por todos lo impiden. Sin embargo, aquí estamos para intercambiar opiniones sobre este crucial e importante evento. Los sindicalistas democráticos e independientes somos parte medular del movimiento popular mexicano. Sin jactancia de ninguna especie, nuestra capacidad de organización y nuestra experiencia de lucha nos colocan de modo natural a la vanguardia de las fuerzas populares. De ello, hay probadas muestras. Están las del Sindicato Mexicano de Electricistas, la de la Unión Nacional de Trabajadores, la de los telefonistas y universitarios, las del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, los de San Salvador Atenco, los de la Confederación Nacional Campesina, la del Movimiento López Obradorista, aquí con el compañero, y la nuestra propia. De todas estas experiencias, muy valiosas, cada una en sus circunstancias y contextos, podemos sacar algunas conclusiones que nos sean útiles para este diálogo. La primera tarea de nuestro tiempo es la demanda de convocar y lograr la unidad de todas las fuerzas populares que hoy están dispersas y atomizadas por obras de las fuerzas enemigas del progreso del pueblo. No se trata ilusamente de pretender una organización cerrada y única del pueblo, que sería además de irreal y fantasiosa, una tarea que excede las posibilidades de cualquier movimiento popular en cualquier parte del mundo, no solo en México, y de cualquier época. Cada sector del pueblo tiene sus propios caminos especiales y sus propias metas particulares, pero la lucha por la unidad de acción de las fuerzas populares se debe de dar para superar las atomizaciones y las dispersiones. En cuanto a las organizaciones, quienes nos hemos desenvuelto en el movimiento sindical independiente y democrático, tenemos muy claro que la unidad de acción de la clase trabajadora mexicana es la primera tarea importante que debemos de afrontar. Una clase trabajadora a nivel nacional está dividida, atomizada y dispersa, como hasta hoy lo hemos tenido. Es una fuerza latente, pero no actuante, previsoria, pero no estéril, pero estéril. En el panorama sindical del México actual, somos contadas las organizaciones sindicales que luchamos por la unidad, la democracia y la independencia de nuestras agrupaciones. Por eso, el Sindicato Nacional de Mineros ha convocado a la creación de un Frente Nacional de Sindicatos Independientes y Democráticos, con inicio de este proceso de unidad, y en eso ha demostrado que la perversa persecución contra nosotros no nos ha doblegado, sino que nos ha hecho firmes y fuertes en esta lucha, en la que nunca nos doblegaremos ni seremos vencidos. En conjunto de otras fuerzas sindicales, estábamos sumidos en el letargo de los tiempos pasados, en que una excesiva dependencia política y social hacia los poderes público y privado los ha llevado al sometimiento intolerable para sus agremiados, a traiciones verdaderamente escandalosas y a desviaciones letales en la defensa de los derechos obreros fundamentales, entre los que se cuentan la autonomía y la libertad sindical,
y uno de los más importantes, el derecho a la huelga, que universalmente es reconocido como un instrumento legítimo de lucha por los intereses de los agremiados a sus sindicatos. Por ello, hemos roto con el Congreso del Trabajo, del cual, entre otros organismos, el Sindicato Nacional de Mineros fue fundador. Renunciamos a él en cierto momento de nuestra lucha, por no representar ese organismo los intereses de la clase trabajadora mexicana. Nunca lo vimos acercarse a nosotros ni a otros gremios sindicales, independientes, agredidos, debido a una visión facciosa y cómplice con el poder, ni acompañar a nuestra lucha en respuesta a la perversa persecución de la que hemos sido objeto durante más de 4 años, de parte del actual gobierno de derecha, de las empresas antisociales, a las cuales este gobierno protege de manera vergonzosa y vil. Por el contrario, el Congreso del Trabajo militó y milita en las filas de nuestros enemigos y contra otros gremios independientes y democráticos. Este organismo ha anquilosado en el viejo esquema clientelar de la dependencia política y social. No le sirve a un movimiento popular, a diferencia de la CTM, durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río, cuando jugó un papel aglutinador de las fuerzas populares, no solo sindicales. La CTM de hoy y el Congreso del Trabajo es un remedio lamentable de la vergonzosa e independiente CTM del cardenismo. En aquel tiempo se dio paso al principio postulado por aquella CTM de que cuando el pueblo organizado se une a un gobierno progresista, el país avanza en el cambio. Cuando ambos se divorcian, el país se estanca y retrocede. Aquel gobierno era un gobierno que surgió del pueblo y seguía una línea popular. El actual gobierno de derecha surgió de elecciones formales pero de dudosa autenticidad y sin sustancia popular, y rápidamente sus dirigentes, Fox y Calderón, se consagraron a atacar y a perseguir a las fuerzas populares, con saña inaudita. Entre un gobierno como este de derecha, empresarial y antisindical, y las fuerzas populares, no ha habido sino divorcio y enfrentamiento. Pero no solo eso, sino que la división entre las fuerzas del sindicalismo, y me refiero a todas aquellas sin excepción, ha sido la causa en otros países y tiempos del entronizamiento al poder de las fuerzas de la derecha, galopante, especificante del fascismo en Italia, en España y últimamente en Chile, procesos que ya fueron superados por sus pueblos, pero al costo de baños de sangre y represiones brutales. El ascenso de la derecha antipopular al gobierno en México es obvio que también corresponde al debilitamiento y a la división del movimiento sindical, donde la clase obrera se divide y no encuentra la unidad. Se presenta la extrema derecha, sea en su forma fascista o en otra forma. El divorcio entre las fuerzas populares organizadas, los sindicatos y uniones de campesinos y trabajadores de las clases medias, por una parte, y el gobierno de derecha actual por la otra, no es sino una conciencia de que no hay posibilidad de unión concentrada entre un gobierno que se dice republicano, pero que mira al pueblo solo como carne de explotación, y unas ocupaciones sociales que en vez de recibir su apoyo y estímulo, son agredidas permanentemente en sus intereses básicos, pero que a pesar de ello se mantienen dispersas o poco unidas. De ello se produce en gran parte la declave económica y social de México, el fracaso escandaloso de la economía, así como la inseguridad galopante como la muestra del baño de sangre que hay con motivo de la mal llamada guerra contra el narco. El otro factor de quiebra y fracaso
es la errática política, económica y social del gobierno, inspirada a rajatabla en el molde neoliberal y empresarial, que se opone a la realidad específica de México, que es de trabajadores. El país hace más de 20 años que no crece ni avanza, y eso se puede advertir en todos los sectores de la actividad nacional. Mayores masas de mexicanos son expulsadas al desempleo y al precarismo o a la emigración a los Estados Unidos, y ello es debido centralmente a que el gobierno y fuerzas del pueblo organizadas están divorciadas y en conflicto permanente. Este conflicto lo asume de distinta forma unos sindicatos y otros, pero la falta de unidad de acción de todas las organizaciones del pueblo para oponerse a esta situación agudiza la crisis y ensombrece el futuro. La unidad de propósito, de acción, es para nosotros los mineros metalúrgicos y siderúrgicos de México la primera tarea que debe afrontar el movimiento popular mexicano. Las formas de acción deberán ser analizadas y desarrolladas en un diálogo intenso y leal entre las agrupaciones populares, sociales y sindicales. Para el gremio minero, metalúrgico y siderúrgico de México, este es el último llamado, la última oportunidad que las agrupaciones independientes y democráticas nos podemos dar para que las fuerzas democráticas y populares, la clase trabajadora y sus organizaciones nos unifiquemos en torno a la defensa de los derechos de los trabajadores para construir un futuro mejor. Proponemos auténticamente, con énfasis verdadero, que el de la unidad de acción sea nuestro objetivo mayor para impedir el surgimiento de nuevos y más agresivos brotes fascistas en la vida nacional y para adelante las fuerzas populares, con una clara victoria que corrija las desviaciones y deformaciones que ha sufrido estos lustros la vida de México. Muchas gracias.